Muy buenas tardes, colegas, amigos, periodistas. Me toca el honor en esta ocasión de presentar al expresidente José Mujica, una personalidad de notable trayectoria en el mundo político. Ya se ha hablado bastante y creo que han escuchado mucho de él, de manera que no voy a explayarme en esa importante trayectoria de casi 50 años que lo lleva desde integrarse a las guerrillas en el año 60 hasta la presidencia de Uruguay, su país, en el 2015. Del 2010, perdón. Solo quisiera agregar que estoy acá por una gentileza de Claudio Paulillo, nuestro vicepresidente para la libertad de expresión, es que gestó este espacio y hoy día no ha podido acompañarnos por una dolencia que está atravesando. Sin más palabras, lo dejo con el presidente Mujica. Bueno, muchas gracias, amigos. Permítanme que hay un adversario de mucho fuste que se está jugando la vida en este momento en mi país, en un hospital de la ciudad de Tacuarembó. Mis profundos deseos de poder volver a discutir, tomarnos el pelo. Me refiero al que fue presidente, don Jorge Valle. Y permítanme, amigos, recordar a dos periodistas que por razones de enfermedad no están, tendrían que estar aquí, mucho más que yo. Paulillo, que me ha dado bastante garrotazo, y Arbilla, más veterano, que también tendría que estar, y por razones de dolencia no puede estar. ¿Por qué señalar esto? Porque el amor es ciego y el odio también es ciego. La ventaja que tiene el amor, que es creador, y el odio no sirve más que para sembrar rencor y envenenarnos. Y en mi pequeño país, el sistema político se pelea como en todas partes, discute, pero cuando las papas queman con mucha gente, aunque estemos en veredas cruzadas, nos damos un abrazo. En realidad yo no soy líder de nada. Soy un viejo luchador con suerte. Digo con suerte porque estoy vivo. He cumplido 81 años. Y como tuve muchas derrotas en mi vida, aprendí algo. Porque más se aprende de los porrazos que de los triunfos. Los triunfos nos suelen llenar de frivolidad. Y a raíz de un pequeño discurso que dije en Río hace unos años, y de un discurso que dije en la ONU, porque como el Uruguay se representa con la U y se habla siguiendo el diccionario, me toca hablar al final bastante, y ya lleva uno horas y días de aguantar. Y entonces dije algunas cosas
que han quedado por ahí dando vuelta, a raíz de las cuales, sobre todo las universidades, me invitan ahora, y ando volcando lo que pienso por ahí, particularmente hacia la gente más joven, lo que van a ser los futuros trabajadores, porque el mundo se va a seguir calificando técnicamente, y pienso que los futuros trabajadores que dejen más plusvalía son precisamente los que van a pasar por las universidades y van a pasar al frente y van a tener que asumir las sociedades. Y me gusta hablar de lo que puede ser un mundo que va a venir y en el cual yo no voy a estar. Con esta idea, muchachos, cometan vuestros errores, pero no los nuestros. Aprendan de los errores de nuestra generación y tengan el coraje de vivir los vuestros con decisión. Por eso ando como sembrando cosas con las que se pueden acordar o tener discrepancia. Y soy un invitado de piedra acá. No soy periodista. No lo fui nunca, aunque seguramente la República Española, con su exilio en mi juventud, me regaló las clases de un hombre imborrable que había sido ministro de Cultura, don José Bergamín, al que escuché y atendí con devoción, y seguramente que en mi fuero interno quedaron cosas, porque hay gente que deja su marca en la vida. Así que de lo que ando intentando sembrar por ahí, que el primer valor, el más viejo, es el milagro de estar vivo y darle valor a eso. Para cada uno de nosotros, esto que parece tan obvio es la cosa más olvidada por la gota diaria de la vida. Pero estar vivo es un milagro, porque son enormes las chances para no haber nacido, más de 40 millones de posibilidades. Y merecería que los seres humanos le diéramos valor a este hecho, cada uno de nosotros. Lo segundo, que la vida se nos va, y es el bien mayor. Y esto hay que repetirlo con mucha fuerza, porque hay más suicidios hoy en el mundo que todas las víctimas de la guerra, más todos los homicidios juntos. Y que haya tantos suicidios es un síntoma de que algo anda mal en nuestras computadoras. Y esto tiene que ver, amigos, con que un sistema inevitablemente es generador tácitamente de una cultura. Y las clases sociales proyectan valores también, pero están sometidas al tiempo y a la historia. Los señores feudales del siglo VIII, IX, eran muy duros, vivían en fortalezas que eran cuarteles,
con un sentido muy riguroso de lealtad y de protección a sus vasallos, y muy levantisco en cuanto a custodiar su autoridad, incluso su peso frente a los reyes. Los señores feudales del siglo XVI y XVII ya habían abandonado la armadura y se habían puesto las pelucas y eran cortesanos, verdaderos señores que rodeaban a los reyes. De la misma manera, la burguesía que fue fundadora del capitalismo, con una energía formidable, tuvo una mística, era puritana en sus orígenes, cuáquera, y levantó como principio fundamental la mística del trabajo y del ahorro. Fue fundacional y creó el basamento de esta explosión de aprovechar la ciencia, empujar la ciencia y la explosión tecnológica, que nos ha dado tanto para bienes, entre ellos el más importante, 40 años más de vida de promedio que hace 150 años. No es poca cosa. Y nos ha dado muchas otras mieles. Ha multiplicado el acervo de la civilización humana con esa explosión. Pero los pasos de los hombres tienen edades, también las ideas. Ya no está aquella burguesía con la mística del ahorro y del trabajo. Ha tomado volatilidad financiera, pertenece al conjunto de grandes empresas transnacionales, tiene una visión mucho más etérea, sofisticada de la riqueza y a veces tiene tonos brutalmente especulativos. Y ha habido transformaciones que son muy serias en el campo de la cultura. La más seria que se ha creado, de hecho, una civilización laica en los hechos, no en la teoría. Ello no quiere decir que la gente no tenga creencia, pero hay una conducta laica. Es civilización sin dioses. El dios es el mercado. El mercado ha sustituido como resorte central de la organización del trabajo y de todas las sociedades. Como tal, hay una cultura que es funcional a las necesidades del mercado. En mi humilde opinión, esa cultura ha impulsado un hiperconsumo, porque eso es una necesidad del mercado. Y es el fantasma de todos los economistas, que el mercado no funcione o que la compra se venda. Y nuestra vida está atada en gran medida. Porque una cultura no son los cuadros que se cuelgan, las bailarinas que bailan, la poesía que se escribe. Una cultura es la cotidianidad de nuestras reacciones. Y parecería que si no compramos, es pobreza, somos infelices. Y el otro parámetro es la acumulación de riqueza, como norte del triunfo humano, por encima de todas las otras cosas. Estos dos parámetros culturales, la acumulación de riqueza y el llevar el mercado a enésima potencia, es la carta amarga de esta civilización que nos ha traído tanta cosa buena. Pero sí son los pasos del hombre. La energía atómica sirve para curar enfermedades, para generar energía eléctrica.
puede un día también la energía atómica terminar con la vida humana. Las cosas son así. Ante esto, esta pregunta: ¿son más felices los hombres o somos más felices? ¿O cabe la pregunta: el crecimiento económico es importante, pero si la vida es importante, ¿sentirse feliz será importante o no? ¿Y cuáles son las claves de las cosas que verdaderamente tocan a nuestra felicidad? Por poco que analicemos nos vamos a dar cuenta que en general son afectos y que son cosas relativamente simples y que más allá de ello es poco lo que hay. Y están muy ligadas a la libertad. La palabra libertad tan usada desde el punto de vista del individuo necesita definiciones, conceptos. Pienso que somos libres no en el momento de la vida que estamos ligados a nuestras obligaciones para sobrevivir, para hacer frente a nuestras necesidades materiales. No necesariamente somos libres cuando estamos ejecutando un trabajo que nos sirve para ganarnos la vida. No se desprenda de esto una apología al no trabajo. El que no trabaja está viviendo a costilla de alguno que trabaja. Esto que quede claro. Pero lo que quiero dejar claro, que la libertad es cuando con el tiempo de nuestra vida hacemos lo que a nosotros nos gusta sin perjudicar a otro. Que a uno puede ser pescar, jugar al fútbol, estar tirado bajo un árbol, lo que fuere, no importa. Esa es la opción personal. Quiere decir que para tener una cuota de felicidad me parece que hay que tener tiempo libre. Confieso que soy medio estoico y que tomo cosas que son muy viejas, aquel concepto griego, nada en demasía. Hay que trabajar para vivir, ojo, pero no vivir para trabajar. ¿Por qué? Porque hay que tener tiempo para el amor, hay que tener tiempo para los hijos, para los seres queridos, para los amigos. Tiempo para cultivar los afectos humanos, que al fin y al cabo son la única forma posible de felicidad. Estas conclusiones que son muy elementales, pero muy olvidadas, pueden ser que sean la enfermedad y el sujeto de alguien que tuvo muchos años en soledad y que por ello mismo se dio cuenta que las pequeñas cosas de la vida tienen una enorme importancia. Y pienso, intento volcarle a los jóvenes que se van a hacer cargo del mundo. A los viejos y a los veteranos ya los doy por desahuciados, como yo. Que hay que luchar por una cultura. Porque en mi generación, yo pertenezco al tiempo en que soñamos con un mundo distinto a partir de cambiar, ingenuos de nosotros, las relaciones de producción y de distribución en una sociedad. Pensábamos que íbamos a tener un hombre nuevo. Nos rifamos el papel de la cultura que al final es hasta más importante que las cuestiones materiales. Y es lo que le quiero apostar a los jóvenes. ¿Por qué?
porque yo veo ciertos síntomas de una cosa nueva en el mundo rico, en sus universidades y en el hastío de este tipo de sociedad que vive sin tiempo y desesperada por cambiar el auto y la casa en el balneario y el viaje a Miami y aquí y allá. Los veo en universitarios suecos, alemanes, los vi en Oxford. Empiezo a ver esos síntomas precisamente en los países más desarrollados. El advenimiento, lo vi en Japón, el advenimiento de una manera de ver distinto al mundo, pero en gente muy cultivada. No es caer en un primitivismo o irse en una cueva. Vamos a entendernos. Es el sentido de vivir con sobriedad, relativamente liviano de equipaje y no enredarse en la constelación de compromisos materiales que nos obligan a matarnos después para sostenerlo. Y mi religión es el género humano, sin idealizarlo. Y mi partido es precisamente la gran preocupación. Y entonces, a los jóvenes que van a universitario, con la cabeza cultivada, ando por ahí pidiéndole que se planteen estos problemas por el mundo que va a venir. Anduve dando vueltas por Japón. Me encontré con un supermercado sin gente, atendido por robots, 100%. Y una empresa que levantaba lechugas 15.000 más o menos por día. 95% del trabajo lo hacían robots. Y pude saludar a una muchacha que se llamaba Toshiba, que se podía programar en un aparato en tercera dimensión, porque eran colores y metía los dedos y se te iba para abajo la mano. Y según la programación cantaba, tenía las pestañas largas. ¿Y por qué Japón? Porque Japón está rodeado de mano barata, es un país carísimo y tiene la tecnología. La propia economía lo lleva a la más acelerada introducción de la inteligencia mecánica en la sustitución del trabajo. Y allí verá a la humanidad los experimentos del mundo que va a venir, porque me parece que esta revolución en el campo del trabajo está en la puerta del horno. Es lo que va a irrumpir en los años venideros. Y toda gran transformación en el campo del trabajo tiene consecuencias históricas. Me imagino las luchas por acortar la jornada de trabajo, los bienes públicos, qué sé yo. El hombre va a estar entretenido siempre. Bueno, estas son las cosas. Y me encuentro hoy también, no sé si alguno concordará, yo no quiero ofender a nadie, pero digo lo que pienso, en el acierto o en el error. Creo que la democracia contemporánea, la democracia con todos sus defectos, es la mejor cosa que por ahora hemos logrado encontrar. Pero está muy hackeada. Está hackeada en la perspectiva de la esperanza de mucha gente, fundamentalmente en el área más rica del mundo.
porque hay mucha incertidumbre en las clases medias, en los sectores vastos más bajos de las clases medias. Dice un dirigente sindical metalúrgico americano, estoy ganando lo mismo que ganaba mi abuelo hace 25 o 30 años, a pesar de lo que creció el PBI. Y siente inestabilidad y peligro con el trabajo. Esos son los que van a seguir al señor Trump. Pero está el discurso de la señora Le Pen en Francia y la votación de una extrema derecha en Alemania por el terrible pecado de aceptar inmigrantes. En Inglaterra tomó la decisión que tomó. Hay mucha incertidumbre, porque la democracia siempre fue un poco novia, o tuvo la tentativa de dragonear la igualdad. Pero es aquí que promete, pero no cumple, no puede cumplir por las contradicciones que hay en nuestra sociedad. Y la gente nos reclama, y cada vez reclama más. Y lo que está creciendo, yo creo que después de los trabajos de Piketty no se puede discutir más. En el momento que nos toca vivir, la tendencia a la concentración de la riqueza es más importante que el crecimiento de la economía del mundo. Y esto está hackeando en la base a la propia democracia, porque la acumulación de tanta riqueza multiplica el poder del lobby. Y los gobiernos son impotentes frente a esa realidad. Hay que ser gobierno y que le vengan a pedir un inversor de afuera, tales y cuales condiciones. Y uno tiene que dársela y sabe que esas condiciones de pronto son mucho más ventajosas que las que le está dando a sus compatriotas. Y lo tiene que hacer como fuente de trabajo para sus compatriotas. Y usted como gobierno a conciencia se ve ante el drama también de ayudar a la concentración de la riqueza, porque el que viene de afuera a colocar verdaderos dramas que tienen todos los gobiernos, creo, del área subdesarrollada del mundo. Y entonces, yo les voy a dejar estas dos preguntas. Yo no tengo respuesta. ¿Hacia dónde va el mundo? A una concentración donde el viejo concepto de soberanía y de autonomía se va transformando en una especie de liturgia momificada, como le pasó al Senado romano, en el Imperio Romano, y el verdadero poder se traslada a una plutocracia multinacional de las grandes corporaciones que tienen un peso creciente en la economía del mundo. Ustedes saben que la parte más importante del comercio mundial que crece es el comercio interno de las grandes empresas transnacionales. Esta es la fuerza más grande de la economía que está tendiendo a la globalización. Pero por el otro lado, esa desconformidad de la cual hablé, sobre todo en ciertos vastos sectores medios del mundo industrial, está empujando una especie de chauvinismo de carácter nacionalista que hace gritar Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses. Es decir, exactamente lo contrario a la globalización. Son como dos fuerzas de tensión. Y pienso que esto está en el debate
que hay por la presidencia de Estados Unidos, más allá de lo anecdótico y hasta de lo trágicamente pintoresco, en el fondo, no me preocupa el señor Trump, lo que me preocupa el montón de gente que la sigue. Esa es la preocupación, que habla de un peligro como una enfermedad que hay ahí adentro. De poder creer que la culpa la tienen los mexicanos que emigran, o los chinos, o esto, o el otro. Cuidado, porque esa película la vimos en la década de 1930. Bueno, yo no sé para dónde va a rumbear el mundo. Como han hablado del liderazgo, me pusieron en el título. Hay líderes de viejas carreras políticas. De lo único que puedo hablar del liderazgo político, no puedo hablar del liderazgo empresarial. Apenas fui un bolichero. Hay liderazgo porque papá tenía plata, o el abuelo hizo mucha plata, es una forma de liderazgo. O hay liderazgo por capacidad, por el tácito reconocimiento de una gran capacidad. Pero creo que el verdadero liderazgo se basa en principios, en valores. Porque el liderazgo necesita un sano consentimiento. Un sano consentimiento que no se impone, se concede. Es como el silencio en una asamblea. No se impone, se gana si se despierta el interés. Y sé que hay cierto liderazgo porque los partidos parecería que están en crisis. Y aparecen una estrella de cine o de lo que fuera, que puede servir. Eso que llaman outsider. O pueden ser señores de mucho dinero que contratan agencias de publicidad y venden hasta campañas electorales como quien vende pasta de dientes o un refresco, con las mismas técnicas estudiadas, y a veces les da muchos resultados. Allí donde los partidos políticos están fracasando y donde la política está muy desacreditada. Es un tipo de liderazgo que más que nada representa un problema y una tragedia de nuestra época. No es una construcción. No creo que los líderes hagan la historia, hay cosas más profundas. La historia se expresa a través de gente. Pero en realidad la historia es mucho más importante y creo que al fin y al cabo toda causa podrá tener un nombre estandarte, pero en el fondo es colectiva, si es importante. Y si no tiene aliento colectivo, no puede llegar muy lejos. Desde ese punto de vista, para finalizar, creo que en el mundo hay una brutal crisis política, porque esta es una civilización global, cada vez más global, pero no tiene dirección política. Está funcionando a impulsos del mercado y eso es trágico. Hay detalles. Hace 25 o 30 años los hombres de ciencia nos dijeron lo que iba a pasar y no pudimos tomar medidas. ¿Por qué? Porque la política estamos pensando en quién gana las elecciones que vienen en mi país, porque no podemos razonar como especie y apenas razonamos como país o menos. Y la globalización nos impone ya mirar por el mundo entero. Hay problemas que ningún país los puede arreglar
y que necesitan políticas del mundo entero. Y no podemos tomarla. ¿Habremos llegado a los límites del hombre? Yo no tengo respuesta. Solo tengo la interrogante. Y esto para los latinoamericanos es doblemente importante. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un mundo que cada vez construye unidades más grandes, supranacionales. Sepamos que China es un Estado multinacional, aunque sea milenario, pero es multinacional. Que allí está la India, que Estados Unidos tiene su tierra prometida en Canadá, y etcétera, y que Europa a sus tumbos está tratando de crear su espacio. Y los latinoamericanos estamos atomizados en un montón de repúblicas y somos el 10% de la economía mundial. Es difícil si no logramos una política conjunta que podamos tener peso en ese mundo que se viene. Por todo esto, si la vida la pudiera representar como una pulpería, como un bar, donde el que maneja la vida está del otro lado y yo soy cliente, como me voy acercando al final del partido, me gustaría decirle al pulpero, por favor, sirva otra vuelta, porque la aventura de los años venideros creo que va a ser notable. Y a veces uno se hace esta pregunta, ¿por qué me habré apurado tanto para nacer? Bueno, si ustedes me quieren preguntar alguna cosita, yo de alguna cosa sé y de otra no sé nada. Excelente. Señor Presidente. Mujica, Pepe Mujica. Perdón. Un segundo, perdón, disculpe. Vamos a pasar a las preguntas. Yo, primero, interesante reflexión. Creo que nos va a dejar esta perspectiva mucho por pensar. Yo quería hacerle una pregunta particular, más allá de lo que es público en su país respecto a la libertad de prensa, que es prácticamente lo que nos atañe a todos nosotros. Le pedí a Claudio Paolillo una reflexión y una impresión coloquial a propósito de esto. Y me dijo textualmente que sobre ese tema en particular no se puede decir nada contra él. Yo mismo escribí columnas tremendas criticándolo por algunas cosas de su gestión y jamás presionó a un periodista o llamó a un director para que echara a alguien. Se bancó todas las críticas. Sí, señor. Dicho esto. Sí, señor. Dicho esto, y con esta perspectiva y con esta claridad que tiene, ¿qué reflexión le merece, digamos, la situación que están sufriendo los periodistas en Venezuela? Los periodistas tienen una situación complicada en todas partes. En todas partes, porque la crítica de los periodistas duele. Porque todo el mundo sabe, desde antes de la Revolución Francesa, que contribuye a gestar opinión pública. Y naturalmente a quienes ejercen el gobierno les duele. Y cuanto más tensionado esté la realidad, más les duele. Yo no soy liberal. Soy un pozo más. Voy más allá del liberalismo, soy libertario. Primo hermano del liberalismo. Y es así. Entonces, usted no me tiene que preguntar solo de Venezuela, me tiene que preguntar del mundo entero, de Arabia Saudita, de China, de Afganistán, de qué sé yo. Y al final en casi todas partes del mundo
nos llenamos la boca de libertad de prensa. Y por otro lado está la otra. Hay algunos que tienen más libertad que otros. Porque como estamos en sociedades, en vidas empresariales, lo que pateamos de cierto lugar, tiene una vocecita, y los que patean de otro lado tienen un vozarrón. Porque están los medios económicos atrás que tienen que ver. ¿Cómo va a ser el mundo del futuro? El periodismo escrito, que es el que labura y hace la agenda de laburo. Los otros agarran el periodismo escrito y bla, 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 bla. Con la era digital tienen una crisis por todas partes, ¿verdad? Yo creo que inevitablemente lo que va a subsistir va a ser lo que tenga mucha calidad y sea muy representativo del todo de la sociedad. Los periódicos más audaces que tengan honradamente su página de izquierda, su página de derecha y su página de centro, y hasta que polemicen entre ellos, pero que toda la sociedad esté involucrada con el periódico. Y eso van a vivir. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo miro televisión un poco cuando tengo tiempo. Pero ¿sabe qué televisión estoy mirando? La Deutsche Welle y la BBC. ¿Por qué? Porque les dan palo a su propio gobierno y a todo, porque tienen una gestual independencia y se acercan a transmitirnos la verdad que siempre es contradictoria. No hay verdad perfecta, la verdad es contradictoria, porque expresa el punto del cual miramos la sociedad. Yo sé que lo que estoy planteando es muy audaz y es difícil. Pero algo de eso vi en Japón, hay diario de 10 millones de ejemplares por día. Porque las sociedades van a ser cada vez más conflictivas y más vastas y más cultas. Y el placer de leer el papel no va a desaparecer con la revolución digital. Se va a mantener como una exquisitez para un público que tal vez no sea de masa, pero va a ser de calidad. Lo otro, mucho de lo que hoy probablemente quede por el camino, y seguramente que mucho del periodismo escrito va a pasar al periodismo digital, seguramente. Pero en fin, tómelo como una apreciación de un viejo que anda rodando por ahí, capaz que me equivoco. No pienso que... Nunca conviene mucho las verdades oficiales. No conviene ser muy oficialista. Está bien que a los gobiernos los critiquen. Y los gobiernos se tienen que acostumbrar a que los critiquen. Es parte del control que debe de existir. Y creo, para Aristóteles, ciudadano no era lo que nosotros pensábamos. Y para la antigüedad, fundadora de la democracia. Ciudadano es el que gobierna y el que juzga. Y no es importante el voto como para nosotros, que lo hemos hecho religioso. No, porque el ciudadano estaba comprometido por el sorteo. Y por el sorteo podía salir magistrado o podía ser juez.
Pero el asunto es que la Asamblea lo controlaba y la Asamblea era durísima y le podía arrancar la cabeza hasta la vida. La democracia se expresaba mucho más en el control. Bueno, nosotros hemos hecho la liturgia del voto, pero el tipo después que votó pasan 5 años y lo que queda como remanente es la crítica que nos puede hacer la prensa, que la necesitamos como un acicate. Pero aquí viene un problema de calidad. Cuando la crítica ayuda a construir y cuando la crítica lo único que está haciendo es destruyendo. Y yo reconozco que los partidos políticos, por desgracia, están enfermos. Y aquí quiero para que se peleen todos conmigo, unos cuantos. Yo pienso que la política no es una profesión. No debe tomarse como una profesión. La política es una pasión creadora, es una pasión de compromiso con la suerte de la sociedad que nos hace feliz. No precisamos que nos paguen mucha plata para la política. El que le guste mucho la plata, hay que correrlo de la política. Que vaya a trabajar, que vaya al comercio, a la industria, que se rompa el alma, que pague impuestos. Está bien, y si hace plata, aplauso. Está. Pero la política para hacer plata, no. Hay que vivir como vive la mayoría de la gente, no como vive la minoría. Y no estar comprometido con la cuestión material. Y vivir liviano de equipaje. Y esto no lo digo para mis partidos, lo digo en general. Así como hay gente que nació para el fútbol, y así como hay gente que es para la investigación científica, y así como hay gente genial para los negocios, también hay que elegir la gente para la política. Y cuando lo que nos ha pasado, que el mismo valor, gente que se mete en la política tras la idea de acumular plata, y ahí estamos fritos. Matamos la confianza en la política, la confianza en los partidos. Es que en la política tiene que ser puro desinterés. No. En la política hay bruto interés, pero interés de honor, interés de cariño, de respeto de la gente. Cuando se le elige para que lo representen, uno tendría que pagar. Eso tiene un valor que no es de plata. El que no lo siente así, que no se meta en la política. O no lo metamos, porque este es un problema colectivo. No lo metamos, no le pidamos que dé lo que no puede dar. Pero me pueden decir, pero hay que pagarle bien porque tienen que ser capacitados. Los capacitados se contratan. El alma no se puede contratar. No. Entonces, por eso hemos caído en el descrédito de la política. Porque hay muchos torrantes que agarran la política como trampolín para enriquecerse y ahí frito. Matamos a la política. ¿Por qué? Porque le quitamos credibilidad, la gente no cree. Y si no creemos en algo colectivo, ¿qué nos queda? Hacer la tuya. El hombre, el lobo, el hombre. Son cosas que vale la pena pensarlas. Yo creo que hay muchas cosas que reformular para cuidar la democracia. Las exigencias partidarias, las comisiones de control, la formación y tener aparato esqueletor dentro de los partidos, como tiene cualquier organismo vivo. Pero bueno. Presidente, usted menciona que no es liberal. Nuestro actual presidente de Perú, de mi país, dijo hace unos pocos días textualmente: yo soy una persona liberal, si quieren fumar un troncho se le dice coloquialmente en Perú al cigarrillo de marihuana, si quieren fumar su troncho, y sé que no les gusta el que se diga eso, pero no es el fin del mundo.
la droga dura sí es algo bien grave. Luego agregó, los países donde hay droga libre, como Holanda, Portugal o Suiza, tienen gravísimos problemas. Liberar la droga así nomás no es tan simple y el Perú solito de ninguna manera lo va a hacer. Dado que durante su gobierno se legalizó la producción, comercialización y consumo de marihuana, ¿qué comentario le merece estas expresiones? Despacito y por las piedras. Acá hay dos problemas. La droga, uno. Dos, el narcotráfico. Correcto. Ojo. Yo no sé si el Uruguay tiene una historia de un país. Yo no sé si don José Vario Ordóñez, un personaje de nuestra historia nacional, era tan liberal, porque además recibía a los anarquistas que expulsaban de la Argentina. Estoy hablando de 1910. Pero me pareció un tipo genial. ¿Sabe por qué? Porque tuvo el coraje en 1912 de reconocer el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Porque inventó una universidad femenina para que las familias conservadoras tuvieran el coraje de mandar a las nenas a estudiar, porque eran tan conservadoras que tenían miedo a la enseñanza junta. Porque reconoció la prostitución, la legalizó, le dio un carnet, un sistema de revisación. Porque nacionalizó la producción de alcohol de boca y no se le ocurrió la ley seca de Estados Unidos, no se le ocurrió prohibirlo. Significaba eso y tantas otras cosas que no, significó esta actitud. La realidad que es fea es también realidad. Y si es realidad y no la puedo superar, la tengo que enfrentar y tratar de aminorar el costo que puede tener. Si la quiero tapar es peor. Esta fue la actitud que nosotros asumimos con respecto. Hay un dicho viejo de Einstein que dice por ahí, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. En Uruguay, cada 3 presos, 1 es por droga. O por droga directamente o porque robó, fue preso por esto, por el otro, porque necesitaba plata para la droga o algo por el estilo. Y hace muchos años que vinimos reprimiendo. Y cada vez hay más droga. ¿Eso quiere decir que estamos de acuerdo con la marihuana? No, no estamos de acuerdo. Yo personalmente nunca fumé en mi vida, pero soy pecador. He fumado un cigarro, Dios me libre, como una chimenea. Y el chupe no digo nada. Así que no voy a colocarme. ¿Y qué es bueno? ¿Qué va a ser bueno? Es horrible. Pero vaya con los hombres, ¿verdad? Tenemos esas cosas. Aquí hay un problema de límite. Si tomo 2 whisky por día, no me da bien. Pero bueno, se soporta. Si me tomo 1 litro, me tienen que internar porque soy un alcohólico, soy un enfermo. No puedo andar corriendo un muchacho de 18 años por fumar un cigarro de marihuana y meterlo preso. Estoy loco. No puedo. Tengo que tener, si lo tengo en el mundo ilegal y el tipo tiene que ir a morir en la ilegalidad, ni siquiera lo puedo detectar ni atender a tiempo. Ahora, si estás de la mañana a la noche queriendo fumar, loco, te tenés que internar. Pero peor que el que fuma es el tráfico, porque el tráfico termina en los tiros. El tráfico arregla sus cuentas no con escribanos y abogados y contratos. No pagaste la cuenta, te pegan un tiro. Son expeditos. Y apareció en mi país el ajuste de cuenta, una cosa que no existía. El ajuste de cuenta me debes plata. Te pegan un tiro. El primer tiro te lo pegan abajo de la rodilla. El segundo tiro te pasaron para el otro lado. Mira qué lindo tratamiento. ¿Y qué hace la policía? Es cada vez peor. Nos fue embruteciendo toda la sociedad. En mis aventuras por cambiar el mundo,
de lo que puedo dar cátedras en materia de presidio. Debo haber pasado por 60, 70 calabozos. Y tuve años en una cárcel común, con presos comunes, y tuve que trabajar porque me quería escapar. Y entendí los códigos. Abajo, en el mundo de la delincuencia, también hay códigos. O había. Hay cosas mal vistas que no se pueden hacer. La irrupción del narcotráfico significó pulverizar todo. Es como una degradación dentro de la degradación. Desaparecieron los valores, plata o plomo. Entonces, ni quiero hablar con lo que me dijo una vez un militar. No nos vayan a meter nunca a nosotros en una larga guerra con el narcotráfico. Porque lo que no resiste ningún ejército del mundo son los granadazos de $100. Entonces, con ahora sí, yo aprendí, me planteé esta interrogante. No puede seguir haciendo lo mismo. Y hay un señor del cual no soy adepto, que desapareció en economía. Me estoy refiriendo al Pope del neoliberalismo, que tiene en la década de 90 un par de reportajes que le hacen por ahí, enjuiciando al gobierno norteamericano por la política represiva y planteando la tesis: la única manera es robarles el mercado. Este es un fenómeno de mercado. Mientras tengan el monopolio del mercado los audaces, estamos condenados. ¿Significa eso la liquidación de la droga? No. Significa sacarlo de la sombra y eliminar la clandestinidad de un mercado y regular ese mercado como forma de combatirlo. Y acuérdese que la humanidad va para ese lado, pero anda a los tumbos. ¿Por qué? Porque lleva 80 años reprimiendo. No dio ningún resultado. Y los aparatos que viven de esa represión se tienen que autojustificar y dejan ideología. Y han infundido, ¡ay, la droga! Seguro que la droga es un... Yo no defiendo la droga, por el contrario, pero la política que llevamos no da resultado. Y hay otra cosa peor: entender a los hombres jóvenes. Usted, cuando a un muchacho le dice esto está prohibido, le está poniendo la mecha de enfrentar a lo prohibido, porque los seres humanos somos así. Pero claro, las medidas las toman los viejos, en general, y se olvidan que alguna vez fueron jóvenes y que todo lo que es prohibido y misterioso atrae. Yo quiero ser un viejo joven. Por favor. Sí, gracias, Gustavo. Identifíquese. Ildefonso Chávez, del pueblo de Chihuahua. Señor Mujica no se fue de vacaciones, no está ahí en su casa tranquilo, está viajando por todo el mundo, se ha convertido en un artista. Hay muchos estados y países que quieren escucharlo. Aquí en México hay un cantante, Vicente Fernández, que él decía que no dejaba de cantar si seguían aplaudiéndole. A usted lo están solicitando en distintas partes del mundo, es evidente que está viajando. ¿Lo va a seguir haciendo hasta que la fuerza le dé esa fuerza para seguir viajando y llevando ese mensaje? No, querido amigo, cada 10, 12 viajes que me plantean hago uno y trato de sintetizar. Por ejemplo, tenía una cuenta pendiente en la universidad más vieja de América Latina, del 1500 y poco, Santo Domingo. Y
y me habían invitado para venir acá. Y me habían invitado para ir. Traté de juntar todo, entonces en este viaje fui a Santo Domingo, fui a Tijuana y vine acá. Y pasado mañana me voy para casa a tomar unos mates, tranquilo. Y pienso hacer otro viaje que estoy comprometido en Italia, en España, y después me voy a tomar 2 o 3 meses sin ir a ningún lado porque no me dan los huesos, porque tengo 81 años, porque Montevideo es la capital que está más al sur. Ya tenemos 8 horas muertas para llegar a Panamá y después todo lo demás. Y porque me toman el pelo en los aviones. Porque en los aviones le dan bla, 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 y después le dicen, disfrute el vuelo. Y uno está 8 horas sentado en un coso y le dicen disfrute, como si fuera un disfrute, por favor. Pero algo voy a seguir haciendo y no voy a ser candidato a mi país, aunque en mi país no me creen, pero soy consciente de que que estoy viejo y que el país merece gente más joven. Bien, tenemos otra pregunta. Por acá. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Aguirre, periodista colombo-venezolano, viviendo ahora aquí en México. Tengo 2 preguntas y quisiera hacer un poco de énfasis en lo que habían preguntado anteriormente, y es, ¿usted cree que en Venezuela la libertad y la democracia van de la mano? Y cuando hablo de la libertad es la libertad de expresión, que no solamente se infiere directamente a los medios, sino también al derecho al voto, por ejemplo. Tiene que ver el referendo revocatorio que un sector del país pide antes del 2016. Y por otro lado, habla de las críticas que construyen y destruyen. ¿Usted cree que en Venezuela los medios de comunicación y las críticas o las denuncias que hacen construyen o destruyen la gestión del gobierno de Nicolás Maduro en general? No, yo no creo nada. Yo creo que en Venezuela no hay santo. No, en Venezuela está la cosa muy entreverada y está muy tensionada. Hay varios factores. El mayor factor es de la historia de Venezuela. El pueblo que abandona la agricultura abandona la comida. La despensa tiene que estar cerca de la cocina. Si quiere términos difíciles, seguridad alimentaria. Quien fracasa en la agricultura hace peligrar la comida. Pero como estaba la renta del petróleo, Venezuela históricamente se fue transformando en un importador, más que en un productor a pesar de las condiciones internas naturales. Ese es un problema histórico de Venezuela que no ha podido superar. Y ha generado una burguesía mercantilista que ha estado muy fuerte. Es curioso Venezuela. Por ejemplo, producen un ron fenómeno, pero son los principales importadores de whisky. Mandábamos trigo del Río de la Plata. No, la harina del Río de la Plata no. La pasta tiene que ser tipo italiana. Y así todo. Es glorioso el pueblo venezolano. Ahora bien, se cae el petróleo y se viene abajo el mundo y se produce una tensión tremenda que toca la prensa, toca el gobierno y endurece. Yo no peleo mucho, ¿sabe por qué? Porque eso lo van a arreglar o no lo van a arreglar los venezolanos. No quiero contribuir a que exista un golpe militar abierto, que yo no lo puedo impedir. Y capaz que son militares de izquierda, ¿me entiende? Pero son militares. Y no me gusta que los militares se metan a mandar en ningún lado, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Entonces, he tratado de ayudar en todo lo que he podido. Pero además ustedes, los caribeños, tienen esto. Cuanto más se grita, más gritan los otros. Y entonces al final es una cosa irrazonable.
quisiera poderlos ayudar, pero no he encontrado la forma. Y se lo digo de corazón porque adoro al pueblo venezolano, porque junto con con el de México, fue el pueblo que le dio mayor cantidad de asilo a mis compatriotas en los años que estaban perseguidos. Pero no he podido, mi querido amigo, hacer más. Muchas gracias. ¿Hay alguna, por favor? Bueno, ¿Tenemos tiempo para dos más? Sí, ¿aló? Dos más. Buenas. Sí, buenas tardes. Mark Benson de 24hora.com de Aruba. Esta pregunta no está relacionada directamente al periodismo, pero sí la quisiera hacer. Vemos hoy en día que los jóvenes no están muy interesados en la política y entrarse pues en la fila política. Si usted hubiera la oportunidad de hablar con un joven que está pensando para entrar a la política, ¿qué le hubiera dicho? Le hubiera dicho, decime una cosa, ¿vos estás buscando acomodo para tener plata y vivir de arriba? ¿O sentís el corazón político? Si estás para el acomodo, mejor dedicate a otra cosa. Pero yo no creo que a los jóvenes no les interese la política, les interesa. Lo que no les interesa es nuestra política. Pero se meten en organizaciones sociales, se meten en otras cosas, se meten en manifestaciones, se meten en la lucha de la solidaridad. Lo que rehuyen la militancia partidaria, lo que rehuyen es la política en el sentido tradicional, pero tienden a manifestar el interés político por otros lados. Ahora, ¿por qué se juntan cuando dicen que vengo yo? Y vienen políticos de todos lados. ¿Sabes por qué? Me agarran a mí de chivo emisario. Los tipos no saben que ellos necesitan creer en algo, porque los seres humanos necesitamos creer en algo antropológicamente. No hay grupo humano que no haya inventado en cualquier época de la historia, en cualquier rincón del mundo, algo religioso en qué creer. Y no existe cosa menos demostrable que la creencia religiosa. ¿Y por qué inventan los hombres eso? Porque necesitan creer. Porque es un animal utópico. Necesita creer en algo. Porque esa creencia lo guía. Y miren en la política actual, y aquel está para la joda, y este para la joda, y acá corrupción, y esto y el otro, y este critica al otro, y escuchadme, mira, fíjate, el debate de Trump con la señora el otro día, parece una cueva de chismes. Qué joven que piense. Entonces, no tienen la culpa los jóvenes. La culpa la tiene esta realidad que no enamora a nadie. Los jóvenes necesitan enamorarse. Mi generación. Una vuelta hicimos un balance hace muchos años, en 400 presos que estábamos. Nuestra edad promedio era 22 años, éramos un frente juvenil. Enamorados, dejamos todo, familia tirada, esto y lo otro. Una capacidad de sacrificio y una fuerza y un espíritu de entrega increíble, porque estábamos convencidos. Hay que estar convencidos y los jóvenes no pueden, este mundo no los puede convencer, no los conmueve. Y por eso se enroscan en el robo, porque necesitan cosas que los conmuevan. Esa es mi interpretación. Bien, quisiéramos, la verdad, quedarnos con usted toda la tarde por las interesantes reflexiones. Tenemos tiempo para una última pregunta antes de salir. ¿Me escuchan? Breve, por favor. Sí. Sí. Señor Mujica, mi nombre es Bernardo Bejarano, yo trabajo en el diario El Tiempo de Bogotá. La semana pasada los colombianos tuvimos una de las semanas más movidas en décadas.
que comenzó con el plebiscito sobre el proceso de paz, luego unas marchas multitudinarias después de que la gente votó que no, y la semana terminó con el Premio Nobel de Paz al presidente Santos. Tengo la sensación de que en el mundo hay una suerte de incomprensión o una visión de Colombia como de un país que no quiere la paz. Yo quisiera conocer su lectura sobre lo que está pasando en Colombia. Gracias. Yo quisiera que todos tuviéramos una lectura profunda, histórica. Es un fenómeno tan trágico que merece respeto para aprender y para transmitir a las nuevas generaciones. El proceso de Colombia es una gigantesca intolerancia en su origen. Cuando el líder de un partido liberal, muy preocupado por la pobreza, se enfrenta con los grupos oligárquicos de su tiempo y lo matan. Era un candidato a ganar las elecciones. Me estoy refiriendo a Gaitán, año 48, y todo lo que significó el Bogotazo, que mucha gente se olvida de las raíces. Aquella intolerancia, aquellos barros trajeron estos lodos. ¿Por qué? Porque se siguió con la política de represión a los liberales. Marulanda no era otra que un muchacho liberal que disparó con otros por su vida, refugiándose en la geografía. Hicieron una especie de colonia en un lugar que se llamó Marquetalia, arquetipo, con la intención de vivir. Los persiguieron hasta ahí. Murieron varios. Y ante esa derrota decidieron, no se puede ser más movimiento político. Hay que construir un ejército. Y ese es el origen de la FARC. Desde luego, después vinieron la Guerra Fría y todo lo demás, y es lo que vino. Pero aquella intolerancia provocó esto. Ahora bien, 50 y pico de años de guerra. Ni la guerrilla llega a la ciudad y al poder, ni las autoridades establecidas llegan al fondo de la selva. Y no creo que la guerra pueda ser un proyecto de país de nada. Es ucrónica. Desde que el mundo las guerras se terminan por dos caminos. O hay un triunfo militar, claro, de alguien que impone la paz o una negociación. En este caso me pareció lo más racional, ir a una negociación, buscando desactivar la realidad de la guerra. Y pienso que ante esa situación hay economistas que valoran que el costo global de los 50 y pico de años de guerra equivale a 4 planes Marshall, por lo menos. Colombia es un país que fue desquiciado por la guerra. Alrededor de 22 millones de trabajadores, de los cuales probablemente se jubile 1 millón, con suerte. 60% de la tierra no tiene título de propiedad. 12 millones de campesinos pobres, que son naturalmente los plantadores de coca, pero lo son por razones económicas, porque plantar poroto y maíz a 50 kilómetros de un camino para venderlo, y que lo puede, apenas no da ni para comer. Si se planta unas bolsas de hojas de coca, tienen un valor que se lo pagan el contado. Hay una autodefensa económica, lo que quiere decir que la eliminación de la coca significa enfrentar el problema de la pobreza de esos 12 millones de campesinos, en un país riquísimo, con una tierra riquísima, con lugares del mundo como Chocó, que es el lugar del mundo donde llueve más en todo el planeta, equivalente a 10 veces lo que llueve en una ciudad europea. Colombia es una contradicción con pata. ¿Por qué? Sindicalismo. 3 centrales de trabajo. Ni el 4% de los trabajadores de Colombia está sindicalizado.
el Estado a pila de helado no llega. Pero tiene un Producto Bruto casi como la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que al lado de la economía oficial hay otra economía negra que funciona por ahí abajo, que está derramando en la sociedad. Le pasa como le pasa cuando uno estudia la historia del Uruguay, siempre era deficitario el gobierno de Flores, pero el país iba para arriba. Seguro había un contrabando que era fenomenal para los vecinos. Hay una economía negra ahí, que es la de la droga. Evidente que desparrama recursos. Nada de eso se puede enfrentar en guerra. Nada de eso. Desde luego, pero 50 años de guerra han dejado mucho dolor, mucha deuda, mucha angustia. Y eso queda una contradicción en toda sociedad. Recordemos el drama de Mandela, se peleó hasta con la mujer de él. Se le rompió la pareja porque le exigían a Mandela que no tuviera la bonomía que tuvo. Y Mandela planteó aquello. Esta no es la lucha por la liberación de los oprimidos solo, es además la lucha por los opresores. Cuando usted ha vivido la guerra y está enfrentado al problema de la guerra, va a tener siempre esta contradicción: justicia, verdad y futuro. Si usted le promete que los quiere meter en preso, que los va a tener 25 años, se le van para el monte. Pero ¿dónde vio gente racional que acepte que lo meten preso mansito? No, así no son los hombres. La mayoría de los hombres que conozco, no. Se van para el monte y se la van a jugar en el monte, nuestra casa, como dicen. Y ese monte es un... Dios mío. Le puedo contar anécdotas que me han contado. De pasar una columna del ejército a 10 metros donde están durmiendo, ni ellos poder ver a los del ejército, ni el ejército verlos a ellos. Lugares donde no entra el sol a alumbrar el suelo. Bueno, no sé, yo aplaudo y trataría de ayudar en todo lo que pueda. El drama de Colombia es un drama americano. Si logramos que esa guerra se saque, vamos a ser el único continente sin guerra. No es poca cosa, no es poca cosa. Yo anduve con una pistola al cinto, años. Tengo unos cuantos plomos donados por ahí y todo. El hombre no ha salido de la prehistoria. Todavía gastamos $2 millones por minuto en presupuestos militares en el mundo. Nunca se olviden de esta cifra. Decir que no hay plata para esto y para lo otro. No, estamos derrochando $2 millones en presupuesto militar por minuto. No digo de que desaparezca eso. Si pudiéramos reducir ese costo a la mitad, mire la plata que nos quedaría para gastar en enfrentar la pobreza, el problema del agua en África subsahariana, los desiertos, en fin. Bueno, esas son las contradicciones que tenemos. Hagamos, los que crean, recen por la paz en Colombia. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Aplausos. Muchas gracias. Yo sé que soy sapo de otro charco, pero bueno, pero yo no sé, aprendí a no tener odio. No tengo odio a los que me tuvieron preso y a los que me torturaron. No ando cobrándole cuentas, vivo hacia adelante.
Y le recomiendo a toda la gente joven, nunca se dejen embosalar por el odio. Más vale lo contrario. Es una forma de vivir. Gracias.